Bueno, cuando estemos todos conectados, que estoy viendo que están conectando algunos, seguimos. Bueno, vamos a seguir lo que estábamos diciendo en la renovación. La renovación, más o menos ya estamos casi todos. Vamos a seguir. Bueno, las renovaciones normalmente se van a hacer en operaciones a corto plazo. Y lo que debemos de hacer en el caso de las renovaciones es no dejar que llegue el último día de la operación. ¿Por qué? Porque la negociación de esa renovación va a llegar un tiempo y entonces nos van a dejar la cuenta o el crédito en suspensión y eso va a generar que en esa etapa entre que se finalizó la fecha de la operación y la renovación de la operación, que se lleva su tiempo, se lleva unos 15 días como mínimo, pues ahí nos van a cobrar como si fuesen intereses de demora, con lo cual el coste va a ser elevadísimo. ¿Qué es la subrogación? La subrogación es cuando nosotros tenemos una operación en un banco y o bien la llevamos a otro banco, esa operación, es decir, cogemos el paquete de esa operación y el otro banco se subroga a nuestra operación, o bien también puede ser que yo tengo una hipoteca y otra persona se subroga a mi operación. ¿Qué es la reestructuración? La reestructuración normalmente no, la reestructuración financieramente hablando significa que nosotros tenemos varias operaciones. Ponemos, por ejemplo, 10 operaciones. Tenemos una cuenta de crédito, tenemos un préstamo a corto plazo, tenemos una tarjeta de crédito, tenemos un leasing a 7 años, tenemos una hipoteca. ¿Y qué pasa con nuestra liquidez? Que tenemos muchas operaciones a corto plazo que nos están asfixiando. La reestructuración lo que hace es reestructurar esos plazos y esas cuotas que nosotros estamos pagando. Si nosotros en préstamos a corto plazo más en préstamos a largo plazo estamos pagando mensualmente 15.000 euros y nuestra empresa no da la liquidez suficiente para pagar mensualmente 15.000 euros, pero nuestra actividad es viable, es rentable y todo va bien, solo que lo único que tengo es problemas de liquidez, yo le propongo al banco de que me reestructure toda la deuda en base a la liquidez que mi empresa o mi actividad está teniendo o va a tener. Perdón, Caridad. No aparece la ficha. Ay, perdón. No pasa nada. Vale, que no le habré dado a compartir. Bueno, refinanciación es cuando no podamos pagar una deuda. Es decir, nosotros tenemos una hipoteca o un préstamo que estamos pagando a 5 años y nuestras circunstancias personales o económicas o empresariales han cambiado y esa deuda no la podemos pagar, no tenemos liquidez para pagarla. Entonces lo que se hace es negociar con el banco para alargar esa operación o hacer otro tipo de operación que se ajuste a nuestra crisis actual. La dación de pago. La dación de pago se da en el caso, normalmente, cuando tenemos una hipoteca sobre un inmueble y no podemos hacer frente al pago de las cuotas de préstamo y
negociamos con el banco para que se quede con el inmueble, pero yo me quedo sin deuda. Es como veremos más adelante, con esto ha habido prácticas abusivas por parte del banco, porque el banco calculaba el valor de ese inmueble y como después de la crisis bajaron mucho los precios, pues la tasación del inmueble había bajado, con lo cual, aunque tú dieses el inmueble en dación de pago, ellos te quitaban solo la deuda según la valoración que ellos hacían. Con lo cual, al cliente le quedaba aún deuda, no tenía ni inmueble, pero tenía todavía deuda. ¿Qué es una deuda puente? Una deuda puente es aquella deuda que se hace normalmente cuando tú tienes en mente un proyecto. Entonces, el proyecto se lleva por fases y al principio tú necesitas una financiación para hacer el estudio de esa operación, tener licencias, venta de los futuros productos o servicios y finalmente hacer el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una operación para cubrir todos los gastos de constitución y de establecimiento inicial y luego, una vez que ha pasado esa fase, que ya vamos a hacer el proyecto en sí, lo que se hace es que se anula ese crédito puente y se hace la operación normal y corriente. Luego, por otro lado, tenemos conceptos como el Euribor y el IRPH. ¿Qué es el Euribor y qué es el IRPH? Pues el Euribor es el precio que resulta de la oferta y la demanda del mercado intercambiario. Es decir, antes hemos visto, si nos vamos para atrás, en el mercado, aquí, en estas operaciones, en los bancos, obviamente, compran grandes cantidades en un mercado que hay según sus necesidades. Incluso prestan si un banco tiene mucha liquidez, pues lo que hace es que va a acudir a ese mercado interbancario a vender parte de su liquidez. Pero si le falta liquidez, al contrario, vaya a comprar. Pues la compra y la venta, el mercado que hay, que se llama el mercado de valores, donde los intermediarios financieros compran o venden su liquidez, ahí se produce un intercambio de la oferta y la demanda. Pues según los precios existentes en ese mercado financiero, pues se publica todos los días la media de ese tipo de operaciones. Pues eso sería el Euribor. ¿Qué es el IRPH? El IRPH cada vez se escucha menos, pero antes de entrar a utilizarse el Euribor, que se utilizaba por el interés normal de España antes de entrar en la Unión Europea, se utilizaba mucho el IRPH. El IRPH era el precio por el cual se compraba y se vendía entre las cajas de ahorro. Es decir, el precio medio que resultaba de la compra y la venta entre esas entidades bancarias resultaba un precio. Pues ese precio también se utilizaba como indicador a la hora de formalizar las operaciones. ¿Qué pasó en el 2008 con la crisis? Que cantidad de operaciones, al no saber qué diferencia había entre Euribor y el IRPH, pues cantidad de operaciones se hicieron con la referencia de este indicador, con el IRPH. Pero ¿qué ocurre? Que el IRPH siempre era mucho más elevado que el Euribor. Con lo cual también se ha declarado por los tribunales como una práctica abusiva e incluso algunos tribunales han sentenciado de forma positiva la anulación de este tipo de referencia. ¿Qué es la cláusula cero? La cláusula cero, que ahora mismo ya se escuchan muchísimas noticias sobre el abuso de la cláusula cero, y es que, claro, cuando tú tienes una operación a tipo de interés variable, pues antes de que bajaran los tipos el Euribor, antes de que bajara el Euribor tanto, cuando estaba al 6 o al 7%,
pues los bancos se aseguraban de ganarse como mínimo un porcentaje de interés. Y te decían, pues 7 más Euribor más un punto de diferencial, y en la letra pequeña te ponía una cláusula cero, que te iban a cobrar el Euribor publicado, excepto cuando llegara a ese tipo de interés que te habían establecido como cláusula de cero. Es decir, que si el Euribor te habían puesto el 5% y la cláusula es cero y iba bajando, por ejemplo al 2, pero tú tenías una cláusula cero que era el 3, pues te quedaba ahí. Tu cuota ya no bajaba más. Y la carencia, pues hay operaciones que se pueden negociar con la entidad en función a tu liquidez y a tu planificación financiera, de acordar con ellos pagar más tarde. Por otro lado, tenemos que saber muy bien y tenemos que distinguir muy bien qué es un préstamo con garantía personal, hipotecaria, o cuando nos dicen que lleva aval. La garantía personal, cuando tú vas al banco, lo primero que firmas es una declaración de bienes. Te ponen un formulario donde tú dices todos los bienes que tienes y haces una declaración jurada de que esos bienes, todo eso es verídico. Pues ahí es donde ellos se aseguran tu garantía personal. Es decir, que en el caso de que no pagues, irán en contra de esos bienes. Y la garantía hipotecaria es que cuando tú pides un crédito para financiar cualquier inmueble, pues ese bien no va a ser tuyo hasta que no lo pagues. Es decir, se escritura en el registro de la propiedad que esa hipoteca es del banco, que ese inmueble es del banco antes que tuyo. Al no ser que, pero se compromete que cuando lo pagues se levanta esa opción, ¿no? Luego, la responsabilidad solidaria o mancomunada, pues todos sabemos que podemos hacer una operación de forma individual o de forma colectiva. Cuando ponemos responsabilidad solidaria es que cualquier socio o cualquier persona que haya firmado la operación, el banco va a poder ir en contra de los bienes o en contra de los derechos de esa persona. Y mancomunada, que va a tener que ir en conjunto. Autorizado titular. Autorizado titular es cuando nosotros abrimos una cuenta, el titular es el propietario de ese bien o de ese derecho y el autorizado es el administrador que puede manejar esa cuenta. Pero en ningún caso una deuda del autorizado podrán cargar en esa cuenta, que muchas veces se hace. El tipo de interés fijo o variable, pues que nosotros establecemos normalmente las operaciones a corto plazo son a tipo de interés fijo. ¿Por qué? Porque a los bancos no les gusta la incertidumbre. ¿Qué pasa? Que a largo plazo ellos no saben si el tipo de interés va a volver al tipo de interés que hacía 10 o 15 años, que estaba por encima del 10%, o va a seguir bajando. Con lo cual ellos se aseguran o se arriesgan como mucho a 5 o 6 años. Entonces te van a ofrecer normalmente un préstamo fijo cuando es una operación a corto plazo y una operación variable cuando es a largo plazo. ¿Qué es la venta cruzada? Porque a la hora de negociar la operación, el banco, aparte de centrarse en la operación que nosotros necesitamos, va a intentar venderte todos sus productos. ¿Para qué? Para cuando más relación tenga contigo, más difícil es romper esa relación. Esto es ya como un matrimonio. Te casas con el banco y ya cualquier problema que surja te vas a tener que aguantar porque te tiene cogido por todas partes. ¿Para qué te hace esa venta cruzada aparte para asegurar que no te vas a poder marchar? Pues para incrementar su rentabilidad, obviamente. Consejos para pedir un préstamo. Pues antes de pedir un préstamo hay que estar bien informado y tener
una mínima cultura financiera, para que no nos vendan el IRPH en puestos del Euribor, para que no nos vendan un TAE barato y en cambio nos estén metiendo elevadas comisiones, para que no nos vendan seguros que nosotros no sabemos ni para qué sirven, o incluso muchas veces nos hacen un seguro por un importe elevadísimo. El importe del seguro de vida, si nosotros no negociamos todos esos productos, ellos siempre te van a meter el más elevado, el que más rentabilidad van a obtener ellos. Por otro lado, para que ellos vean que nosotros estamos bien informados, tenemos que tener la documentación preparada que ellos, o sea, anticiparnos a la documentación que ellos nos van a pedir. Ahora veremos de qué documentación se trata. Tenemos que llevar la entrevista preparada, es decir, realizar un guión y tener preparadas casi todas las respuestas de las preguntas que nos van a hacer. Obviamente, tener paciencia, porque a la hora de negociar un préstamo te estás comprometiendo normalmente a largo plazo, con lo cual no debemos de ir nunca con prisa ni negociar con prisa. Y una vez que te hayan concedido la operación, tienes que analizarla muy bien, compararla con otras ofertas de más entidades bancarias y ya en función de sus ventajas, de sus inconvenientes, o hacemos un análisis de nuestros costes y de nuestra rentabilidad y decidimos. ¿Qué documentos nos van a pedir? Pues tenemos que estar preparados a que nos van a pedir mucha documentación. Pero como hemos comentado anteriormente, es totalmente lógico que nos pidan toda esta documentación. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estudiar, como veremos ahora en el proceso de aprobación de un préstamo. Si nos venimos aquí al procedimiento de negociación, lo primero que se va a hacer va a ser la negociación inicial. Nosotros vamos a ir a varias entidades bancarias y le vamos a decir cuáles son nuestras necesidades. Vamos a buscar más ofertas, el banco va a estudiar nuestra documentación, la persona que se encargue de nuestra operación va a hacer el estudio de esa documentación y la va a contrastar con la operación que nosotros estamos necesitando. Por supuesto, nos va a pedir más documentación que considere oportuno en relación a esa operación. No es lo mismo pedir un préstamo para comprar un coche o una lavadora que pedir un préstamo para comprar o para hacer un hotel. Nos va a pedir mucha más documentación. Y finalmente, la persona que está estudiando el expediente hace un análisis de riesgos de esa operación que veremos después qué es lo que significa. Una vez que analiza esa operación, ve si es viable o no es viable, si tiene las garantías suficientes, si tiene la capacidad de pago suficiente, y la lleva a una comisión de riesgos de la entidad. ¿Qué es la comisión de riesgos de entidad? Pues normalmente la comisión de riesgos de entidad en un banco pequeño pues suele ser el director, el interventor y el que analiza la operación. Y aquí esa persona que analiza la operación tiene que convencer al interventor y al director, en este caso, de que la operación o por qué la operación es viable. Es decir, que para eso te tiene que conocer o tiene que conocer a la empresa como si fuese suya, para poder convencer al resto de los participantes de la comisión. Eso cuando es una operación pequeña. Pero, ¿y si es una operación grande que en la entidad bancaria local no tienen competencia o atribuciones para aprobar esa operación? Pues esta comisión de riesgo eleva a su superior, que puede ser a nivel comarcal, y este centro comarcal empieza otra vez de nuevo. Es decir, empieza a estudiar la documentación, le pide más información al analista de riesgos del banco, es decir, sigue el mismo proceso. No le sirve el informe
el informe que ha hecho el analista de riesgo de la entidad local. ¿Pero por qué no le sirve? Porque él está en una oficina muy lejos del pueblo, no conoce los valores sociales, ni económicos, ni políticos del pueblo, ni conoce a esa familia, ni conoce al cliente de nada, es decir, tiene que hacer un estudio más riguroso aún que el analista de riesgo de la entidad. Y ahí nos podemos llevar pues 15 o un mes más. Pero ¿y si la operación no es a nivel comarcal? Pues nos tenemos que ir a nivel regional o a nivel nacional. De ahí que las operaciones de préstamo de crédito a veces duren mucho y no entendamos el porqué. Bueno, pues esta es la documentación que tenemos que tener preparada a la hora de pedir una operación, para que ellos vean que nosotros entendemos de negociación financiera y cuando tú sabes con que es la persona que tienes delante está al mismo nivel que tú, tu poder de negociación es superior. Con lo cual, ese poder de negociación va a hacer que puedas obtener las mejores condiciones para tu bien. Fijaros hasta qué os pide. Sentencia judicial de separación. ¿Por qué? Porque imaginaros que es una hipoteca o es una operación que ellos se tienen que garantizar muy bien y necesitan saber qué bienes realmente tiene esa persona que avala o esa persona que es el administrador de la empresa, en qué situación se encuentra. O sea, piden cosas que nos pueden parecer extraños, pero que es lo más lógico del mundo. Nos piden los presupuestos, el contrato de compraventa que vaya a financiar, pero con todo lo que ya sabemos, ya empatizamos con la entidad bancaria y lo mismo que ellos se informan muy bien de nuestra vida económica y social para adquirir la confianza y la seguridad de dar una operación, puesto que ellos también tienen detrás inspectores que están controlando cómo actúan en sus operaciones. Si nosotros estamos bien informados, ya este trámite no será tan arduo y tan complejo como no ha sido hasta ahora. Bueno, esto en el caso de que seamos una empresa, pues te va a pedir todas las declaraciones de IVA anuales, te va a pedir el impuesto de sociedades, por supuesto te va a pedir los últimos recibos de los otros préstamos que has tenido para ver tu solvencia, para ver si has pagado o no has pagado, cómo ha sido tu histórico a nivel de endeudamiento, el extracto de las cuentas de los otros bancos, es decir, si tú le dices que tienes más cuentas o más préstamos en otros bancos, te va a pedir toda la documentación o toda la información en relación con esas entidades bancarias. Y no le podemos engañar, porque como veremos, una de las cosas que te van a pedir va a ser la CIRBE. La CIRBE es un registro público en el cual están publicados todas las deudas que tenemos todos los españoles, y que el banco lo primero que hace para ver tu nivel de endeudamiento antes de darte un préstamo es pedir la CIRBE, y en la CIRBE le da una información al banco de todos los créditos que tú tienes en todas las entidades, es decir, le da el nivel exacto de exacto, las operaciones menores de 6.000 euros, las tarjetas de crédito normalmente no salen a partir de un importe relevante, pero que le tenemos que dar toda la información y entender cuando nos pidan un documento que es para tanto asegurarse la operación ellos, como que lo necesitan ese documento a la hora de tener ellos una auditoría. Si ellos tienen una auditoría y no tienen toda esta documentación que justifique la aprobación de la operación, se cargan a ese director o a esa oficina o lo que sea. Es un riesgo muy grande para ellos. Bueno, la vida laboral, vale.
¿Qué es lo que necesita saber el banco a la hora de hacer el estudio o el informe financiero del solicitante de la operación, tanto sea una empresa como sea un autónomo, como sea una persona particular? Va a necesitar saber cuál es su estabilidad laboral, cuál es su solvencia, cuál es su capacidad de pago, cuál es su nivel de endeudamiento, cuál es la finalizar el préstamo. Y lo más importante, que a veces no hay ningún documento que lo asegure, es la confianza que nosotros le demos con el que estemos negociando. Por lo tanto, nunca hay que mentir. Incluso hay que darle más información de lo que ellos nos pidan, para que ellos vean que pueden confiar en nosotros. Y nunca negarle ningún documento, ni ponerle ninguna excusa tonta, ni nada, porque esto no se trata de que ellos no quieran, se quieran quedar con la vivienda. ¿O por qué? Porque ellos no son una inmobiliaria, ellos no quieren. Para ellos lo más importante es cobrar. Es decir, ellos en ningún momento quieren quedarse con el inmueble, porque el inmueble para ellos no es su mercado, no conocen ese mercado y para ellos es un problema. Con lo cual, pongamos todo de nuestra parte a la hora de negociar, al igual que también seguridad y cabeza alta a la hora de pedir una operación, porque también somos nosotros un cliente para ellos y también somos lo más importante para ellos. O sea, ni una cosa ni la otra. Bueno, este es el procedimiento de aprobación del contrato, como hemos comentado. ¿Y qué es lo que hace el analista cuando ya le hemos dado toda la documentación? Hemos entregado toda la documentación que nos han pedido, ya tienen todo lo que necesitan y finalmente el analista de riesgo estudia tanto la solvencia como la capacidad de pago como el nivel de endeudamiento. ¿Qué significa la capacidad de pago? Si nosotros vamos a pedir un préstamo que vamos a tener que pagar una cuota de 1.000 euros, el Banco de España le dice que tu capacidad de endeudamiento no puede ser superior al 35 o 40% de tus ingresos mensuales. Es decir, que si tú cobras 1.000 euros o tu empresa gana 1.000 euros al mes, nunca te va a poder dar una operación que supere el 35% de ese beneficio que tú o ingreso que estás obteniendo mensualmente. Pero no solo relacionado con esa operación, sino él estudia todo el endeudamiento que tú tienes y todo el endeudamiento que tú tienes, esa operación, más el resto de préstamos que tienes con ellos o con otras entidades, eso a ti te da un nivel de endeudamiento. Por ejemplo, si tiene un sueldo o tiene unos beneficios mensuales de 10.000 euros. Si en total, con todas las cuotas, sumamos todas las cuotas de todos los préstamos que tenemos y suman, por ejemplo, 5.000, pues ya nuestra capacidad de pago va a ser bajita, por no decir muy mala, porque nuestros beneficios, nuestros ingresos tienen que superar, es decir, el nivel de endeudamiento no puede ser entre el 35 y el 45% de nuestros ingresos o nuestros beneficios mensuales. ¿Qué es la solvencia? Pues aquí el banco, lo más importante para ellos es la capacidad de pago. Por eso, para la entidad bancaria son muy importantes las pymes, porque las pymes normalmente realizan muchísimas transacciones, y es lo que va a generar riqueza y empleo en la economía. Con lo cual a él le vamos a poder también hacer más venta cruzada que a un particular. En cuanto a la solvencia, una vez que el banco ha calculado la capacidad de pago, ¿qué es lo primero que estudia? Bueno, lo primero es la confianza. Si tú no le das confianza, si tú vienes diciendo que no le va a pagar al banco de enfrente porque se ha portado muy mal el director, ahí ya el negocio está hecho, está cerrado. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y lo segundo que hacen es estudiar la capacidad de pago. Y una vez que han estudiado la capacidad de pago,
que ven que nosotros, nuestro negocio o nuestro proyecto o nuestra nómina o nuestros ingresos son suficientes para cubrir ese nivel de endeudamiento, pasan a estudiar la solvencia. ¿Qué es la solvencia? Pues la solvencia es, lo primero que estudian es el histórico de cómo nosotros hemos ido pagando otros préstamos o otros créditos, tanto en su entidad como que consultan el SNEF y el RAIS, que son dos bases de datos donde nuestros proveedores nos dan de alta cuando dejamos de pagar alguna factura. Entonces, ahí los bancos lo primero que consultan es tres cosas, tres registros. La CIRBE, que va a decir nuestro nivel de endeudamiento, es decir, todos los préstamos y todas las deudas que tenemos a nivel general, de todos los bancos, de todo el sistema financiero. Luego, por otro lado, va a estudiar el ANEF y el RAI, que son dos entidades en las cuales estamos dados de alta en el caso que hayamos impagado algún recibo. Entonces, esos tres bases de datos, esas tres informaciones, ya le están dando un nivel de información al banco sobre nuestra solvencia, de cara al pago o al cobro de esa deuda. Y por otro lado, que estudian pues las garantías, porque en el caso de que no podamos pagar, nuestra solvencia no sea muy buena, pues ¿dónde van a poder ellos cobrar? Pues con la garantía, bien sea personal o bien sea hipotecaria. ¿Cómo es personal? Pues personal es como cuando yo quiero comprarme un coche y no tengo nómina, te dicen, pues tiene que firmar tu padre que tiene una pensión. Y si tú no pagas, pues voy y ataco la pensión de tu padre. Esa sería la personal. Pero la hipotecaria es que el bien no es nuestro hasta, o en prenda, el bien no es nuestro hasta que no terminamos de pagar esa operación. Es decir, ellos se garantizan y se aseguran que esa operación va a ser cobrada si es el líquido, mejor que si es a través de garantías. ¿Por qué? Porque a través de garantías, como todos sabemos, lleva un proceso largo y muy costoso. Bueno, todo esto lo hemos comentado, que es lo que va a mirar el analista de riesgo, va a mirar todos los datos del solicitante, la operación, las condiciones, la situación económica y familiar, incluso familiar, la vida profesional de esa persona, qué rentabilidad tiene para nosotros como clientes, va a consultar todas las bases de datos vida para ver, la CIRFE, la NEL, el RAI, las redes, incluso hasta las redes sociales, porque si tú le dices, es que no tengo dinero para comprarme la furgoneta, y ayer tú publicaste que te había ido de crucero durante 2 meses por todo el mundo, que te ha costado el crucero 20.000 euros, que es lo que vale la furgoneta, pues ahí ya está, por ejemplo, dando a entender a la entidad bancaria que te financia un poco regular. Bueno, ¿cómo reclamamos nosotros las prácticas abusivas de las entidades bancarias? Como bien hemos dicho, en el 2008 se hicieron muchas operaciones que estaban referenciadas al IRPH. Pues el IRPH ha habido ya muchas sentencias en el que si alguno de nosotros tenemos alguna operación que está referenciada a este IRPH, se puede solicitar la anulación. Luego aquí tenemos las tarjetas revolving. Las tarjetas revolving, ¿qué son? Las tarjetas revolving son que el tipo de interés nos pone una cuota muy pequeñita. ¿Y qué pasa cuando a ti te ponen una cuota muy pequeñita a la hora de pagar un préstamo? Que te tiras todo el tiempo pagando intereses y la parte que pagas de capital es muy pequeña, con lo cual te puedes tirar año y año pagando el capital de esa tarjeta. Incluso puedes llegar a pagar 3 veces el capital inicial de esa tarjeta.
¿Qué aconsejo yo aquí? Pues que la cuota de las tarjetas sea lo más alta posible, porque así la parte de capital que pagamos también nos hará que paguemos esa tarjeta también rápido y paguemos los menos intereses posibles. Pero que las tarjetas revolving también, cuando nos han vendido una tarjeta revolving, porque normalmente hay ofertas en las que te dicen, te imponen la cuota que tienes que pagar. ¿Para qué? Para que sea una cantidad pequeñita y se produzca el efecto revolving. Con lo cual hay también sentencias que si tienes una tarjeta revolving puedes reclamar los intereses que te han cobrado de forma abusiva. Las cláusulas suelo, también ya sabemos que el Tribunal Supremo está levantando la cláusula suelo a todas las hipotecas que tienen esta cláusula. Por otro lado, tenemos la ley de la segunda oportunidad, en la que se pueden acoger aquellas personas físicas que cambiaron sus circunstancias económicas en épocas de crisis, y con esta ley se les da otra oportunidad, que empiecen desde cero y que se les condone todas las deudas que tenían en esa época. Se puede negociar directamente con el banco y si no, pues directamente nos vamos al proceso judicial. ¿Qué pasos tenemos que hacer nosotros a la hora de reclamar una práctica abusiva? Lo primero que tenemos que hacer, y además es requisito obligatorio, todos estos pasos, porque si llegamos al paso judicial, todos estos pasos previos tienen que estar hechos. Con lo cual, nos tenemos que dirigir no a la entidad física que nosotros tenemos el problema, no. Nos tenemos que dirigir al Departamento de Atención al Cliente de la punta arriba, es decir, de la Oficina General del Banco. Es decir, si está en Madrid, como si está en Sevilla, como si está en Bruselas. A ese Departamento del Cliente de la entidad, no al Departamento del Cliente de tu sucursal, no. Tiene que ir dirigido el escrito al Departamento del Defensor del Cliente de la entidad. Primero hacemos un escrito con la reclamación. Entonces aquí te dice un poco los plazos. Si eres una empresa, tienen 2 meses para poder contestarte. Que te la quitan o que no te la quitan. Que no te la quitan, pasamos al segundo paso. Nos vamos al Banco de España. El Banco de España, igualmente, hacemos un escrito, que lo podemos hacer vía telemática o por escrito a esta dirección, en el que explicamos todo el proceso o todo lo que nos ha pasado y todos los perjuicios que tenemos por esa práctica abusiva y que anteriormente hemos hecho la reclamación a la entidad bancaria. ¿Qué es lo que hace el Banco de España cuando recibe nuestra carta? Pues no se queda con nuestra opinión, le pide otra opinión a la entidad bancaria que nosotros estamos reclamando, un informe, pero que no es vinculante, y contrasta los dos escritos y nos responde. Y por último, ¿qué pasa si el Banco de España tampoco nos convence la respuesta que nos da? Pues ya nos queda otro paso que hacer la reclamación, la demanda judicial. Sabemos que si son importes, que la demanda judicial puede ser corta, puede ser larga, normalmente es larga, pero si son operaciones inferiores a 2.000 euros, que sepamos que se pueden hacer con este modelito, que está en la misma página del Poder Judicial, y se hace sin procurador y sin notario. Es decir, que no tiene coste y lo podemos hacer nosotros mismos. Bueno, con esto ya, el decálogo de las recomendaciones es un resumen de todo lo que hemos visto, pero como no nos queda tiempo, no lo vamos a poder repasar. Con esto ya terminamos hoy. En el itinerario de esta semana también está el estudio de liquidez de la empresa y de los estados financieros, que es donde también el analista de riesgo hace un estudio muy detalloso de esas dos cuestiones. Que muchas gracias por vuestra participación, que espero que haya sido útil la presentación.